Hola a todos. Hoy vamos a tener nuestra primera clase de Derecho de Familia y vamos a discutir el tema de la familia, justamente que sería como una suerte de introducción a la temática. Eh, Básicamente ustedes van a encontrar en el programa que el programa se refiere a la evolución de la familia, al vínculo jurídico familiar, a los derechos subjetivos familiares. Mucho de esto lo encuentran en el Código Civil y Comercial, en la parte de parentesco, en donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con el vínculo jurídico familiar, los derechos subjetivos familiares, el proceso de familia en general, se encuentra también en la biografía, en la primera parte de cualquier libro. Eh, en realidad el código tiene una estructuración bastante sencilla cuando analiza el tema de las relaciones de familia. El código trata la familia en dos segmentos. El primer segmento es el de la alianza y el segundo es el del parentesco. El segmento de la alianza tiene que ver con todo ese cúmulo de relaciones de pareja, de relaciones de, digamos, de intimidad y de unidad que se dan entre diversas personas. Puede ser, nosotros en el derecho argentino no admitimos una relación de pareja, no reconocemos jurídicamente una relación de pareja de más de dos personas, pero sí admitimos parejas de personas del mismo y de diverso sexo. Otros derechos admiten solamente parejas heterosexuales. Bueno, nuestro derecho es un poco más amplio y otros derechos son más amplios todavía porque admiten también la poligamia. Así que depende un poquitito cómo se plantea el derecho, lo que reconoce la esfera de pareja, ¿no? Si nosotros nos basamos en la perspectiva de Claude Lévi-Strauss, del antropólogo estructuralista francés, que un poco planteó esta forma de ver la familia, él decía que la relación de alianza, es decir, la pareja, es como la cuna de la que surgen las relaciones de naturaleza vertical que unen una generación con la otra y que incluso enlazan dos familias distintas, porque una pareja cuando se une enlaza a los padres y a los parientes del esposo con el padre y los parientes de la esposa o del esposo, de lo que sea, ¿no? Y a su vez esas dos familias de origen se enlazan con la descendencia, con los hijos, con lo cual se crea un sistema de relaciones complejo a partir del núcleo básico fundamental de la unión de pareja. Sobre la base de eso, nosotros sabemos que la alianza genera relaciones más bien de tipo horizontal, es decir, que son relaciones en las cuales la igualdad es una igualdad más paritaria, es decir, una igualdad más bien de tipo conmutativo, en el sentido de que los dos están en una situación negocial semejante, mientras que el parentesco tiene en general estructuras que pueden derivar en la dependencia. Por ejemplo, los hijos que dependen de los padres o los padres que a cierta edad pueden depender de los hijos. Entonces, las relaciones que son de parentesco suelen generar algún tipo de dependencia, por eso la estructura es distinta, muchas veces tiene una igualdad, digamos, distributiva, en el sentido de que alguien que está en circunstancia de otorgar cuidado lo otorga de manera, distribuyéndolo según la necesidad de cada una de las personas que lo necesitan, ¿no? Eso lo van a ver mucho en el tema de alimentos entre parientes y de alimentos a los hijos, que se da esa situación en donde uno es responsable de otro y donde hay una relación de cuidado. Esa relación de cuidado no es que esté ausente en la alianza, en el sistema de alianza, sino que en el sistema de alianza, lo que pasa es que el sistema de alianza es una relación paritaria, entonces, salvo que una de las dos personas caiga en una situación de vulnerabilidad y requiere una asistencia especial, en realidad ambos se cuidan mutuamente, ¿no? Ese es el concepto antropológico de familia, pero que nos permite comprender bien la estructuración del código. Porque si ustedes se fijan, el código está dividido de la misma manera en que este gráfico. Es decir, la primera parte, los primeros libros, libro 1, libro 2, libro 3, se refieren a las relaciones de alianza, es decir, se refieren a la relación que hay entre la pareja, primero matrimonio y toda la regulación del matrimonio y del divorcio, después el régimen patrimonial del matrimonio tiene capítulo aparte y sigue un tercer capítulo que tiene que ver con las uniones convivenciales. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas formas de pareja que quedan afuera, es decir, no es que el código es plural, el código reconoce dos formas de pareja y el resto de las formas de pareja que hay, que son muchas en la realidad y que están más allá de esa digamos, definición que hace el código, quedan afuera. Y en el parentesco están, bueno, las diversas formas de filiación, que son la filiación biológica, que en el código se llama por naturaleza, la filiación adoptiva,
y la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, que en realidad sigue un poquito, queda un poquitito a caballo entre una forma y otra, es una regulación de la afiliación un poco atípica que solamente comparte una parte con el resto de las afiliaciones. Pero claro, parentesco también tiene que ver con la regulación de parentesco, que ustedes van a ver en un capítulo aparte. Les presento a Levi Strauss, el antropólogo del que les estaba hablando recién. ¿Qué es una familia? Bueno, en realidad, ¿qué es una familia? Tiene que ver con algo que tal vez sea conveniente decir la primera clase. Cada vez que hablamos de familia, hay un resorte interno que se enciende. Es decir, nosotros no somos indiferentes a lo que tiene que ver con la familia o con consecuencia con el derecho de familia, porque todos venimos con un bagaje de vivencias familiares que de alguna manera se plasman, se hacen presentes al analizar el derecho de familia. Sacar acá esto, al derecho de familia. Y lógicamente esas vivencias muchas veces nos hacen vibrar cuando tocamos un tema o tocamos otro y condicionan a veces nuestra percepción de las relaciones de familia. Efectivamente una familia tiene que ver con esas vivencias y por eso podemos decir que si preguntáramos entre todos los alumnos qué es una familia, muy probablemente tendríamos definiciones muy diversas. Es decir, qué es una familia para cada uno de ustedes, probablemente cada uno pueda dar una definición distinta. Eh, pero en realidad el derecho no trata con esas definiciones individuales de familia. El derecho tiene un concepto social, es decir, el derecho es una ciencia social y en ese sentido una ciencia social valorativa, prescriptiva, y en ese sentido trata con las relaciones, con las relaciones de familia, con los actos jurídicos que involucran no solo mi interioridad, sino a otra persona, y muchas veces tienen a la sociedad como espectador o que se ve afectado por esas relaciones particulares. Y además se tejen sobre un sustento social determinado, es decir, de valoraciones sociales de lo que es admisible y de lo que no es admisible. Por ejemplo, la poligamia. El derecho argentino no admite hasta hoy la poligamia. Y nos parece mal que un hombre tenga varias mujeres y nos parece en ese sentido negativo y por eso no lo reconocemos, no le reconocemos valor jurídico. En cambio, nos parece positivo reconocer las relaciones de hecho bajo ciertas circunstancias y nos parece positivo reconocer el matrimonio en ciertos términos. Bueno, esas valoraciones sociales se plasman en legislación y siempre implican, digamos, una interacción social, no solamente porque lo que yo hago, por ejemplo, si yo me caso, la forma en que yo constituyo mi relación no me altera solamente a mí, sino también a la persona que está casada conmigo, sino que también altero la composición de los derechos de los hijos, no son los mismos derechos los que tienen los hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida, son mucho menos derechos los que tienen los chicos nacidos por reproducción humana asistida que los que ingresan a la familia dentro de un matrimonio o incluso en el marco de una relación de hecho, es decir, extramaritalmente. Entonces, efectivamente, no es que lo que hacen los adultos no tiene incidencia, lo que hacen los adultos no es una relación privada, es una relación que incide en derechos de terceros y por eso el Estado se interesa en regularla, ¿no? Y ahí está cómo abordamos nosotros esta temática, es decir, con qué perspectiva y con qué finalidad tienen las relaciones de familia. Van a ver que en las relaciones de familia existen una serie de teorías que abordan la familia y que de alguna manera son recibidas por la literatura jurídica que ustedes van a leer, por los libros, ¿no? En general se hace una serie de estudios sobre cuáles son las teorías sobre la familia, ¿no? Y entre ellas aparece una de las más importantes, que es el estructuralismo, la teoría del conflicto, que supone que las familias generalmente son un cúmulo de relaciones que tienen derechos subjetivos que son, digamos, opuestos unos a otros, el feminismo, que en realidad se pone la camiseta de la mujer, y entonces ahora tenemos que agregar las teorías de género, ¿no? Que se pone la camiseta de la mujer en las relaciones de familia y empieza a analizar las relaciones de familia en cuanto y en tanto expresan valores de predominancia masculina, de patriarcado, las teorías de la democratización y el neocontractualismo, que ven que la familia es un contrato, como el contrato social es un contrato entre privados, pero claro, ahí negocian los que son fuertes, los que son débiles y dependientes, como vimos en esas relaciones, se quedan afuera y se tienen que comer el paquete sin poder decir nada, ¿no?
la familia y la teoría de los sistemas, ahí falta una S. La teoría de los sistemas es una teoría bastante interesante y muy utilizada para revincular las familias disfuncionales, la ecología humana y la tesis relacional. Nosotros no vamos a poder abordar esto en este breve video, pero sepamos que el representante de la teoría funcionalista fue Talcott Parsons, que en realidad él representaba un modelo muy tradicional de familia de posguerra, en donde la mujer se quedaba en la casa y el hombre trabajaba, y eso resultaba conveniente para el desenvolvimiento de la economía. Talcott Parsons entendía que los lugares que se ocupan en la familia son funciones y no están asignados y pueden variar de un sujeto a otro. Y si ustedes ven esa teoría de las funciones familiares, de la función paternal, de la función maternal, todavía hoy la utilizamos. El feminismo es una cuestión que hoy en día ha tenido, digamos, un gran auge y una enorme revisión. Está mal hablar del feminismo, deberíamos hablar de los feminismos, porque hay muchos feminismos. Especialmente quiero resaltar uno especial, que es el de Martha Feynman, una teórica norteamericana. Martha Feynman habla de la ética del cuidado, es decir, habla más que nada de la persona que queda en el lugar del cuidado y por eso se ve vulnerabilizada, y muchas veces esa persona es la mujer. Quiero detenerme un instante en la teoría del ecosistema de Bonhoeffer-Brenner. Bonhoeffer-Brenner tiene esta teoría que ustedes ven acá, en donde él sostiene que en realidad todas las relaciones, todas las cosas que nos pasan están insertas en un complejo de relaciones, y muchas veces cambiando algo del microsistema o del macrosistema se beneficia a la persona. Entonces, por ejemplo, mejorando el vecindario, puedo mejorar la condición de los niños que viven en él, y puede incluso hacer que la familia se sienta más digna y que la situación sea mejor. Mejorando la salud, puedo mejorar el rendimiento escolar. Entonces él dice que todos estos factores, él habla de digamos, del microsistema, del mesosistema, del exosistema y del macrosistema, ¿no? Y él dice que todos estos sistemas están relacionados entre sí y que yo puedo interactuar de manera inteligente moviendo las variables. Y por último, la teoría de Paolo Donati, que es la teoría relacional de la familia, ¿no? Y él dice, él adhiere al nacimiento de una nueva intimidad, pero esa nueva intimidad se basa, dice él, sobre todo en una nueva y plena relacionalidad de la familia, es decir, tiene muy en cuenta el vínculo familiar, ¿no? Basada en la mayor reciprocidad de sus miembros entre sí con la sociedad, y no en el individualismo o el aislamiento de la familia. Es decir, yo creo que en realidad la teoría liberal, la individualista, que surge de la dogmática, es decir, del Código Civil francés y que estaba en alguna medida plasmada en el Código de Vélez, es algo que nosotros con la ética de la solidaridad hemos superado, y que por eso está bien pensar en esta teoría de la solidaridad, de la reciprocidad, del cuidado, de la responsabilidad, que es lo que invita a considerar Paolo Donati. Bueno, ¿cuáles son los grandes maestros del derecho de familia argentino? Había que presentárselos, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes a Eduardo Zanoni, a Elías Guastavino, y tengo acá que sacar una foto porque una colaboradora mía es la hija de Guastavino y creo que se merece que saquemos una foto y que lo vea. Ahí tienen ustedes también a Jorge Mazinga, a María Josefa Méndez Costa, gran maestra del derecho de familia argentino, a Jorge Perrín, un profesor platense extraordinario, Juan Rébora, Augusto Belucio, que fue mi maestro. Y todos estos son los grandes nombres que hicieron la historia del derecho de familia argentino y a quienes le debemos en buena medida la disciplina. ¿De qué otras ciencias depende el derecho de familia? Bueno, el derecho de familia no es un derecho teórico, es un derecho práctico, se aplica a las conductas, busca ser una medida de las conductas, ¿no? Y en ese sentido depende como teórico de la antropología social, pero más inmediatamente de una disciplina que también es de naturaleza prescriptiva, que es la moral social o la ética social, que bueno, hay muchas teorías sobre la ética social, pero en última instancia de ahí depende el derecho, de un conjunto de valoraciones, ¿no? Y en realidad el derecho de familia se estudia al final porque depende de un montón de otros derechos, es decir, yo necesito saber todas estas otras cosas para saber derecho de familia.
el derecho de familia está muy ligado a la interdisciplina, es decir, es algo que no se puede estudiar sin haber estudiado, sin consultar, sin interactuar con la psicología evolutiva, social o sistémica, con neurología, economía, ciencias políticas, ingeniería y diseño social. Análisis económico de la familia es algo importantísimo. La literatura, la sociología y la antropología son todos datos que hacen al derecho de familia. ¿Qué es una familia? Nosotros decíamos, ¿no? Bueno, ha habido muchos cambios en los últimos 20, 30 años, ha habido cambios radicales, podríamos decir en los últimos 50, ¿no? Eh, pero nosotros en el derecho no nos preguntamos tanto qué es una familia, nos preguntamos más bien qué de la familia es importante para el derecho. O sea, en qué tipo de relación de familia el derecho tiene que meterse y regular, ¿no? Y esa es la pregunta que se hace el derecho, es decir, ¿qué tengo que visibilizar? ¿Todas las relaciones de pareja o solamente algunas que son relevantes para mí? ¿Tengo que regular solamente las relaciones de pareja que tienen hijos porque están cuidando a los futuros ciudadanos de este país? ¿O tengo que regular las parejas que duran mucho tiempo y que entonces tienen una cierta estabilidad y que me demuestran que son efectivas? Porque ¿para qué voy a gastar pólvora en chimangos en una pareja que dura poco? ¿O tengo que regular las parejas para que proteger a la persona vulnerable en la relación de familia? Bueno, todas estas cosas son las preguntas que se hace el derecho. Y el problema más grave es que en la medida en que no valoremos a la familia o no entendamos cuál es la especificidad de la familia, corremos el riesgo de regular la familia como si no existiera, es decir, como teniendo un elefante en el living, es decir, haciendo de cuentas como que estamos regulando algo que en el fondo no vemos ni valoramos. En síntesis, el derecho de familia es un derecho que tiene principios propios, en alguna medida son las personas más débiles, digamos, en alguna medida el derecho de familia nosotros tenemos las mayores relaciones de dependencia y las mayores desigualdades sociales y por eso también es como muy importante que el derecho de familia recoja y cuide a esas personas. Yo ahora voy a hacer un recorrido rapidísimo porque ya tenemos que terminar esta clase. Quiero decirles que hay muchas reglas de derecho internacional que están comprendidas cuando nosotros pensamos, cuando se regula la familia, ¿no? Acá les paso algunas, pero fíjense que todas estas regulan a la familia, diciendo que la familia es el derecho fundamental y natural, que es la institución fundamental y natural de la sociedad, que todas las personas, el hombre y la mujer, porque son heteros, tienen esa cosa, los tratados internacionales, se hicieron hace muchos años, entonces se refieren a que al hombre y la mujer tienen derecho a casarse, se habla de la protección del niño, ¿no es cierto? Se habla del derecho a la vida privada, familiar, se habla de derechos económicos, sociales y culturales de la familia, y con esto ya tengo que cerrar. Muchas, pero muchas gracias.